Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. De nuevo, es un verdadero gusto estar con ustedes en sus hogares y poder compartir la diferente temática que tenemos en Guatemala y particularmente tratar de extraer de esa temática, de esa problemática que tanto nos enfrenta, aquellos hechos positivos que nos hagan tener un mejor país. Quiero iniciar por presentar a mi invitado, al licenciado Aníbal García. Bienvenido, licenciado, un gusto tenerlo en Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Qué gusto saludarle y felicitarle por este esfuerzo que creo que es necesario para la sociedad guatemalteca. Muchas gracias, licenciado. Tenemos ya 9 años y unos días más de estar tratando de aportar y de compartir con el guatemalteco puntos importantes. El licenciado Aníbal García nos ha acompañado en oportunidades anteriores. Hablamos alguna vez sobre el petróleo, la ley del petróleo y todo esto, cómo podía trabajarse mejor para el bien de Guatemala y también algunos otros temas políticos. El licenciado García fue candidato a la presidencia con el movimiento Nueva República y pues tiene una experiencia en el Congreso en el cual fue diputado también. Así que, licenciado, cuando uno agarra la prensa en Guatemala o mira la televisión, oye la radio, pues prácticamente de repente hay muchos conciudadanos que me dicen, miren, yo ya no leo, ni oigo, ni miro, porque es un problema tras otro. Vemos que hace unos días había la amenaza de un paro nacional de bloqueo por parte de Codeca, luego sabemos que ha habido una tremenda enfrentamiento con el transporte pesado y la alcaldía de la ciudad de Guatemala. En fin, vemos que constantemente estamos aquí entrando no en discusión, no en diálogo, sino que entrando en una polémica. Y todo esto lleva a una gran conflictividad, porque los bloqueos en sí, el paro del transporte, todo ello va a incidir en el clima de paz que debiéramos de tener, en el hecho de que el país se desarrolle y para eso se requiere que podamos trabajar, que podamos hacer las cosas, que podamos desplazarnos. ¿Cómo mira usted toda esta crisis de ingobernabilidad que pareciera interminable, licenciado? Bueno, mire, yo creo que lo que estamos nosotros viendo, o frente a lo que estamos, es frente a esa sociedad inconclusa, a esa Guatemala que no termina de nacer, porque creo que de una u otra forma tenemos rezagos históricos, tenemos problemas estructurales que no queremos tocar. Es decir, no queremos enfrentar lo que francamente es el fondo del país, el fondo de los problemas. Entonces, en tanto no vayamos al fondo de los problemas, vamos a tener siempre esa permanente conflictividad. Cito algo más, por ejemplo, amenaza de desalojo en el Estor, por ahí, por el área de Izabal, pero ya nos vamos a pasar de conflictos en Izabal para Huehuetenango, para San Marcos. Entonces, estamos en un país de permanente conflictividad. ¿Pero por qué? Por eso, porque no queremos enfrentar los problemas de fondo y a esto se agrega la inestabilidad política propia de un Congreso de la República que va ahí en un camino realmente sin definir, de un Congreso que no termina de entender que el país está empezando a cambiar y que debe adaptarse a esos cambios que la sociedad está demandando, pero también creo yo que tiene que ver mucho con la capacidad de dirigir el país que debería de tener, en este caso, el presidente de la República. Digamos, cuando uno habla de problemas históricos, de problemas de fondo, obviamente también cuáles son esos problemas es un tema de controversia, licenciado. Claro. Desde su punto de vista, digamos, ¿cuáles serían 3, 4 de esos problemas que nos mantienen sin poder salir, sin poder dar el paso y superarlo hacia un mejor país? Para mí el fundamental es el problema económico, es decir, nosotros no tenemos un proyecto económico que podamos decir pueda significar la posibilidad de mejoras para toda la población. Es decir, aquí todo lo vemos, quiero decirlo porque lo dije en la campaña y lo vuelvo a decir donde sea, porque creo que el problema es de que si mantenemos este modelo económico que excluye, que no le da oportunidades a la mayoría de la población, entonces vamos a tener permanentes conflictos sociales. Todos los conflictos que tenemos tienen que ver con el tema económico. Entonces, me parece que cuando nosotros venimos y
y vemos un modelo económico que no responde a los intereses de la mayoría de la gente, que no saca de la pobreza a la gente, que no hay una ruta por donde vayamos a encaminarnos, estamos frente al problema principal de Guatemala. ¿Cuáles son? Bueno, yo creo que este problema de querer imponer a como dé lugar un modelo extractivo en donde no se le pregunta a la gente, en donde no se respetan los derechos de la gente, donde no se hace partícipe a la gente de los beneficios que pudiera tener la posibilidad de una explotación de los recursos naturales. Si eso sigue así, esto es garantía permanente de problemas a nivel nacional. El otro tema es el tema de la corrupción, que no lo hemos enfrentado como corresponde. Hay que valorar el esfuerzo de CICIG, el esfuerzo del Ministerio Público, pero hay que ver que esto es estructural. Y entonces necesitamos acelerar a fondo toda esa lucha que se está haciendo en contra de la corrupción. Y creo que otro problema fundamental es de que hay problemas estructurales como la educación, como la salud, que siguen igual que como estaban con el gobierno patriota, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo por todos lados, pero creo que en tanto hay necesidades insatisfechas de la gente, una problemática económica permanente, falta de empleo, falta de oportunidades, va a ser imposible que nosotros podamos pactar algo para salir adelante. Pues yo, como le comentaba, obviamente hay diferentes puntos de vista. Habrá quien no esté de acuerdo con lo que usted dice en cuanto al modelo económico, habrá quien no esté de acuerdo en cuanto a cómo salir de esas necesidades sociales. Pero el hecho real es de que verdaderamente este país, por un lado, licenciado, es increíble. Imagínese usted que la gente aquí tiene que trabajar atrás de rejas en una tienda para que no lo asalten. Claro. Los pilotos de los buses, los vendedores, ruteros, son objetos de extorsiones todos los días, incluso de asesinatos. Las leyes son tan variables que tampoco existe certeza jurídica. Y sin embargo, este país, a pesar de ello, va creciendo. No es un país que está en recesión, sino que no está creciendo lo que otros países, pero anda por el 3, 4 más o menos. Entonces dice uno, ¿cómo sería diferente este país si todo esto se compusiera? Porque, correcto, por ejemplo, había la anuncio de una posibilidad de bloqueos a nivel nacional. Inmediatamente un sector de la población viene, incluso pide un amparo ante la Cámara de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad, claro, para que esto no suceda, porque va a causar un daño importante a la economía del país. Las personas que iban a hacer el bloqueo dicen, bueno, pues si no hago el bloqueo nadie oye mis peticiones y estas nunca se resuelven. Entonces yo lo que veo es un país que no se pone de acuerdo. Aquí no hay diálogo, aquí no vamos verdaderamente a una mesa a negociar, sino que cada pedazo quiere seguir imponiendo su razón y su derecho. ¿No sería lo fundamental de veras tener un diálogo nacional en el cual todos los sectores nos sentemos a hablar, cedamos unos, cedan los otros y podamos llegar a un gran acuerdo nacional? Porque mientras eso no suceda, aquí vamos a seguirnos peleando para siempre, pues. Es correcto. Mire, yo siempre he planteado que en Guatemala solo vamos a salir adelante si tenemos la capacidad de establecer un verdadero pacto de inclusión nacional en donde todos los sectores podamos hacer ese debate que se hace necesario para salir de donde estamos. Con los mejores embutidos, hacemos un fiambre especial. Fiambre Santa Lucía. Yo siempre he planteado que en Guatemala solo vamos a salir adelante si tenemos la capacidad de establecer un verdadero pacto de inclusión nacional en donde todos los sectores podamos hacer ese debate que se hace necesario para salir de donde estamos. Ahora bien, el problema es que ese debate lo tiene que encabezar el estamento político, pues no nos queda otra. Es cierto que debe ser intersectorial, que deben estar los empresarios, que deben estar los sectores populares y que debe estar la mayoría de gente que pudiera confluir para ese debate y para esa identificación de las salidas nacionales que son urgentes. Pero todo termina en el estamento político. Y como el estamento político no tiene la capacidad, y peor aún, la legitimidad para poder ponerse al frente
y promover esas soluciones, entonces vemos conflicto permanente. Usted tiene razón, el país ha crecido, pero también si en algo tienen razón los economistas en cuanto a que no es lo mismo crecimiento económico y desarrollo económico, la muestra palpable es Guatemala. Somos un país que crece, pero también somos un país que tiene números impresentables en el tema de pobreza y en el tema de oportunidades. Una tremenda desigualdad, y somos pues líderes mundiales, digo yo, en desigualdad, ¿no? Claro. Poco acceso, la macroeconomía se mantiene bastante estable, pero sabemos que esos grandes problemas y rezagos en educación, en salud, en infraestructura social son tremendos. Solo pensar en el contingente de muchachos y muchachas que van a salir ahorita, por ejemplo, de la educación media, y que van a salir ¿a qué? Bueno, pero imagínense los que ni siquiera van a poder estudiar, porque usted sabe perfectamente que la deserción escolar es muy grande en Guatemala. Todos aquellos niños que terminan siendo mano de obra, que dejan de ir a la escuela, son una cantidad muy importante también. Todo esto lleva un poco a decir, bueno, pero esto no lo vamos a solucionar. Usted menciona el gobierno patriota, pero esto viene de muchos años atrás. Correcto. Este fue donde hubo una erupción, digamos, de la corrupción, se hizo visible, pero todos estos males nos vienen de largo tiempo. Ahora, usted mencionó la legitimidad del sistema político en Guatemala. Ese sistema político no tiene ninguna legitimidad desde mi punto de vista, porque realmente, por ejemplo, el Congreso de la República. En el Congreso de la República no representan realmente lo que Guatemala quiere. Muchos de esos diputados son electos en forma de listados nacionales, no son por el pueblo, sino que son a través de negociaciones, de compra de curules, a través de tanta corrupción que ha habido. Yo me recuerdo en la plaza, cuando en abril y en adelante del año pasado había letreros que decían, así no queremos elecciones, con estas reglas. Y sin embargo, llegamos a las elecciones. Claro. ¿Y qué pasó? Tenemos exactamente el mismo terrible Congreso que teníamos anteriormente, porque se jugó con las mismas reglas. ¿Qué piensa de eso? Sí, es que otra vez vuelvo al planteamiento que hacía. La falta de legitimidad de la autoridad es realmente nefasta para un país. Y en este caso hay que reconocer que esas reglas del juego, de las que tanto hemos digamos en este caso renegado, porque incluso yo fui a la Corte de Constitucionalidad a intentar un cambio de reglas del juego antes de las elecciones, pero no se pudo, nos llevan a una situación que se está evidenciando hoy más que nunca. Yo creo que hoy sí es de consenso generalizado y de una percepción ciudadana generalizada, lamentablemente no a todo nivel, de que las reglas del juego deben cambiar si queremos que esto cambie. Es decir, ahorita tenemos que tener plena conciencia con lo que estamos viendo de que aquí ya no se trata del partido A, el partido B o el partido C. Aquí el problema es de todos los partidos que han utilizado mecanismos y métodos despreciables, métodos que no son de interés nacional, que no producen resultados efectivos para la mayoría de la población. Yo creo que el Congreso de la República hoy nos está demostrando de cuerpo entero de qué se trata el problema. Pero no solo es el Congreso, también son las alcaldías. Entonces, lo que quizás debemos tener claro en este momento es de que hoy más que nunca debemos caminar hacia esas reformas electorales que nos permitan el cambio de modelo. Evidentemente, los que están en el Congreso se van a resistir a hacer esos cambios que se hacen necesarios, pero yo creo que en términos generales está tocando fondo ese estamento político que no tiene legitimidad. Está tocando fondo esa clase política, esa vieja política que ya ve también tuvieron la capacidad de cambiar y de irse acomodando al sistema, por lo que los ciudadanos somos los que tenemos que tomar la palabra ahora para hacer ese cambio fundamental. Cambiar, pero no cambiar nada, porque realmente, pues como señalaba, este Congreso de hoy es exactamente tan perverso como han sido otros congresos anteriores, en el sentido que no representan a la ciudadanía. Por ejemplo, vemos el transfugismo, que algo se ha normado, indudablemente se hicieron algunos cambios, pero hay diputados que entraron con un partido y van por 5 o 6 después. Entonces, ¿a quién realmente están representando? Digamos que se hicieron algunos cambios menores, pero los cambios fundamentales, como el hecho que usted directamente elija a
el diputado por el cual quiere votar como uno de los casos. Eso no se hizo. ¿No es eso muy importante también? No, es fundamental. Por eso creo que hay que ser muy, digamos, contundentes en cuanto a decir que la reforma electoral que el Congreso de la República realizó este año es importante, porque no vamos a negarlo. Regular el tema de medios de comunicación es importante, hacer que la fiscalización de las finanzas de los partidos se pueda ser mejor controlada es importante, pero no es lo fundamental. Aquí lo fundamental, por lo menos, es lo que usted mencionaba, el voto uninominal para el caso de la elección de diputados al Congreso de la República, hacer los distritos más pequeños. Aquí lo dramático es que la gente no sabe ni por quién está votando. O sea, esto es por decirlo así, un mercado en donde el que tiene más plata o regala más cosas tiene la capacidad de ir ganando en cada uno de los distritos, pero eso atenta en contra del fin parlamentario. Luego creo que también habría que aprovechar estas reformas constitucionales que vienen en camino para ponerle un tope total a la reelección de diputados. Hay que recordar que la Corte de Constitucionalidad dijo que este es un tema constitucional y que no se puede poner tope a la reelección de alcaldes y diputados. Yo creo que ahora deberíamos de aprovechar para eso, y el tema fundamental del financiamiento de los partidos políticos. Yo quiero decirle que hay un tema que es muy, muy conflictivo, de debate. Algunos dicen, no, ¿cómo va a hacer eso? Le vamos a dar más pisto a los políticos. Pero yo le apuesto que Guatemala daría un gran paso si existiese financiamiento público para las campañas y para los partidos políticos. Porque es la única forma en que se puede poner. Yo creo que muchos estamos de acuerdo con esa visión. Claro, porque, México tiene una forma de control de la propaganda que va a los medios, claro, va a través del IFE, creo que se llama el Instituto Federal Electoral. Es decir, porque, por otro lado, licenciado, usted perfectamente le tocó estar en la batalla electoral. Claro. Y usted sabe que un partido pequeño sin recursos es prácticamente imposible que pueda tener un resultado satisfactorio. No porque no tenga la capacidad de sus dirigentes o la capacidad de sus candidatos, sino porque simplemente su propuesta no llega. Estamos bañados de millones y millones de vallas, de propaganda, de anuncios. Entonces, esos partidos pequeños nunca van a tener una oportunidad. Es correcto, pero yo creo, otra vez por eso mi planteamiento es ir al fondo del asunto. Creo que los guatemaltecos estamos siendo muy magnánimos, hemos sido muy complacientes al no exigir esas reformas al sistema electoral. Que a mí, por ejemplo, algunos diputados, algunos dirigentes de otros partidos me dicen, pero es que lo que querés es destruir el actual sistema de partidos políticos. Y yo les respondo, sí, en realidad, porque estos partidos políticos no representan los intereses de la mayoría de la población. Entonces, algo tiene que quedar claro para usted que nos está viendo y nos está escuchando. Este sistema de partidos políticos lo tenemos que cambiar, lo tenemos que destruir. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, porque ahorita solo nos doraron la píldora, y todo sigue igual. Pero hay algo más dramático. Fíjese que, por ejemplo, nosotros vamos a ver, tenemos la posibilidad de ver a muchos políticos que van a ser, digamos, objetos de procesos y potencialmente van a recibir una condena, pero ellos van a poder seguir participando una vez cumplida la condena. Entonces, lo que debemos generar es un debate que nos conduzca a un pacto en donde diversos sectores digamos cuáles son los nuevos parámetros éticos y traducirlos en normas jurídicas para que podamos nosotros tener la posibilidad de tener nuevos políticos. Con los mejores embutidos, hacemos un fiambre especial. Fiambre Santa Lucía. Digamos cuáles son los nuevos parámetros éticos y traducirlos en normas jurídicas para que podamos nosotros tener la posibilidad de tener nuevos políticos. Lo que sí está claro en Guatemala es de que hay políticos que se la saben todas. Hoy van a estar con el partido A, mañana con el B, mañana con el C, y si es posible. Y nunca con el pueblo. Y nunca con los intereses de la mayoría de la población. Pero otra vez, todo tiene que ver con el tema del financiamiento de los partidos políticos y con la forma en que funcionan los partidos políticos tradicionales. Excuso decirle que en Guatemala ser honesto e intentar participar en política es una contradicción,
porque al final de cuentas la política tiene sus reglas, los millones tienen que salir de algún lado, y hay políticos que no van a tener el menor rubor para ir a buscar esos millones en donde menos deba buscarse, pero ellos saben cómo hacerlo y no están dispuestos a cambiar. A mí me parece entonces que por lo menos la pelota está todavía del lado de la cancha de los ciudadanos, pero los ciudadanos debemos entender de que lo que debemos exigir es mucho más de lo que estamos viendo. Ese cambio electoral para mí es fundamental, luego apoyar esas reformas constitucionales que están ahorita gestándose en el Congreso de la República, pero fundamentalmente también entender que la participación ciudadana es fundamental. Y yo invito a ese pacto de inclusión nacional, donde nos sentemos los diversos sectores. Yo estoy de acuerdo con quienes plantean que más allá de la discusión ideológica de diversos proyectos, más allá de la discusión de liderazgos, en esta oportunidad lo que se impone es la necesidad de un pacto por el país, en donde dejemos de lado nuestras posiciones y nos sentemos a dialogar. Porque los que nos han asaltado, nos han mafiado, nos han destrozado totalmente la posibilidad de un país, ellos están dispuestos a seguir y ellos saben cómo hacer las cosas. Y ahí están, licenciado, porque algo que tenemos que tener claro es de que pues, los rayos que han caído sobre los corruptos a través de CICIG y del Ministerio Público, creo que muy bien, pero ha tocado solo la superficie de esa corrupción, porque abajo de eso sigue habiendo denuncias constantes de negocios corruptos. Mire, yo cada vez que miro que se menciona un megaproyecto, a mí de veras, digo yo... ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? ¿Quiénes se van a beneficiar? Claro. Ya prácticamente la población estamos totalmente alérgicos a todas eso, porque sabemos que atrás siempre hay un negocito. Todavía no hemos logrado superar eso. Nuestros políticos todavía siguen creyendo que van a seguir ordeñando la vaca hasta que la teta esté totalmente exprimida, pues no. Y yo creo que ahí es el momento en el cual verdaderamente tiene el ciudadano que tomar esta acción. Pero mire, licenciado, ahorita se está dando un show en cuanto a la elección de la Junta Directiva del Congreso. ¿Qué le parece eso como una máxima expresión de esa vieja política? Mire, lo que sucede es de que en tanto tengamos los diputados que tenemos, la calidad de ética, moral y política de los diputados que tengamos, el resultado va a ser eso. Sinceramente, ver una pelea entre Mario Taracena y el señor Oliverio García Roas, creo que me parece que es la evidencia de que algo está mal. O sea, en una planilla como en la otra hay gente cuestionable, y si se armara otra, también habría gente cuestionable. Y esto nos lleva al fondo del asunto. El fondo del asunto es de que mucha gente que está en el Congreso de la República ya no debe estar. Evidentemente, se corre un gran riesgo debido a lo poco que ha avanzado el Congreso, porque hay que decirlo, también el Congreso dio algunos pasos importantes. Creo que Mario supo interpretar algunas cosas que son necesarias para el país, pero yo también conozco el trabajo del diputado Oliverio García Roas y creo que él estaría en condiciones también de poder empujar eso. Pero el drama es que tenemos que soportar que sean esos equipos tan cuestionables los que estén dirimiendo el tema del Congreso de la República. Otra vez invito a reflexionar sobre el tema central, es que tenemos que cambiar a los actores para que podamos tener una política diferente. De lo contrario, el resultado seguirá siendo esa pelea perversa que vemos, que aparentemente unos son buenos y aparentemente unos son malos, pero ahí yo que fui diputado le puedo decir que es muy poco lo que se puede rescatar. Bueno, ya ve que, por ejemplo, pues andan diferentes videos en los cuales un candidato o el otro se señalan y dice, mire, si los que están atrás que hoy tienen esta bandera, antes era la otra. Entonces claro, los intereses que defienden son los que vienen de atrás y no los actuales. Es decir, esa vieja política perversa en su máxima expresión. O sea que para fin práctico a lo mejor gane uno o gane el otro, al final va a seguir casi que lo mismo. Al final de cuentas, con ligeros cambios por la personalidad de cada uno de los candidatos. Claro, pero el tema de fondo es que los temas nacionales, los temas estructurales no se van a seguir tocando. Porque al final de cuentas los financistas de las campañas, los que se han especializado en meter plata para mantener ese status quo, los que no quieren que hablemos de la solución de fondo que merece este país, van a seguir manejando a este Congreso y a todos los que vengan, porque se basa siempre en la inversión millonaria que alguien hace para poner diputados en el Congreso. Claro. Entonces, en el fondo,
lo que debemos nosotros saber es de que necesitamos diputados que respondan más a los intereses públicos, diputados que respondan más a los intereses generales. Y por supuesto, yo creo que hoy ya quedó claro también que el guatemalteco no puede votar, hay que ser un poco más reflexivo para el voto en el tema presidencial. Mire cómo también este tema de ni corrupto ni ladrón logró entusiasmar a mucha gente, logró venderle una idea al votante, pero cómo también ya con el tiempo hemos visto que eso no era tan cierto. Entonces, hoy se exige actitudes diferentes de los políticos, medidas concretas de parte del Congreso de la República, pero también se exige un enorme papel ciudadano, una responsabilidad ciudadana de primer nivel, porque el ciudadano es el único que tiene el arma para poder cambiar esto. Entonces me parece que es fundamental que nos demos cuenta que hay, a pesar de todo, hoy hay un escenario diferente. O sea, a pesar de todo, sí es positivo lo que pasó el año pasado, lo que empezó el año pasado. Potencialmente diferente, ¿verdad? Yo vuelvo a recordar esa plaza y esos letreros, y que a pesar de eso, pues se manejó la situación de que para preservar la institucionalidad, que para preservar esto o lo otro, había que seguir con el mismo modelo. Claro. Y lograron engañar al pueblo, nos engañaron, digamos, caímos en la misma trampa. Yo creo que ahorita el punto fundamental, usted como ciudadano que nos está viendo, es no ceder, exigir que esos cambios se produzcan, para que la próxima vez que se elijan autoridades las hagamos con reglas totalmente diferentes, pues, porque ahorita viene un ciudadano que votó por un X con tal partido y resulta que el señor ahorita está como 7 partidos atrás con el cual ingresó. ¿Qué relación puede tener él con la gente que confió en él en ese momento por la plataforma que llevaba? Es más, me recuerdo que hubo en un momento una iniciativa de enjuiciar a esos diputados por fraude a sus votantes, claro. Pues, porque les habían engañado. Les dijeron, claro, somos esto, y resulta que no eran nada, eran puros camaleones. Claro, es que otra vez creo que es importante reiterar en este punto. Necesitamos cambios de fondo, es decir, necesitamos forzar los cambios electorales que nos permitan tener una nueva forma de elegir. Con este modelo de elección, perdóname doctor, pero la gente decente, la gente honesta, sea empresario, sea activista social, sea profesional o no sea profesional, no va a poder llegar a ocupar los cargos. Ahorita hay un modelo electoral, hay un sistema electoral que lo que permite es que las mafias, los que tienen intereses particulares, sean los que vayan a dirigir los destinos del país. Pero por eso estamos como estamos. A mí me parece que la principal lección del año pasado es que sí se pueden hacer cambios en el país, pero ojo con algo, nosotros ahora no debemos de bajar los brazos y tenemos que empezar a ver la posibilidad de esos cambios. Vamos a un gran diálogo nacional, vamos a una exigencia ciudadana. Para terminar, aquí siempre mencionamos acciones positivas. Claro. Y como tenemos ya próximamente el fiambre, ese delicioso platillo tradicional de Guatemala, tenemos que pensar realmente en algo que ya está haciendo uno de nuestros patrocinadores, Santa Lucía, que todos los años se está compartiendo ya por 3er año consecutivo, comparte el fiambre de una forma gratuita con gente que no tiene la capacidad de comprarlo. Hagámoslo todos igual, compartamos de nuestro fiambre un pedacito con aquellos guatemaltecos que no les alcanza, seamos hermanos abiertamente. Así que, licenciado, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Yo creo que hemos tocado varios puntos importantes. Y a usted que nos ha acompañado, le deseamos pues, que tenga una celebración del 1 de noviembre satisfactoria y que verdaderamente comparta con su hermano guatemalteco. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva.